En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al Grupo 5, conformado por Valeria Bobadilla, Kimberly Eneque, Valeria Valverde, José Luis Vega y quien les habla Ingrid Acevedo, para hablar acerca de la distribución muestral de la diferencia de dos medias con varianzas poblacionales conocidas. Bien, para este tema, ¿qué nos dice la teoría? Sean media muestral 1 y media muestral 2, las medias de dos muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2, seleccionadas de dos poblaciones con media mu1 y mu2 y de varianzas sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado respectivamente, supuestas conocidas. Entonces se va a crear una nueva variable, en este caso viene a ser la diferencia entre la media muestral 1 y la media muestral 2. Estas van a cumplir con las dos siguientes propiedades. La primera propiedad nos dice que la media de esta nueva variable vendría a ser la diferencia de las medias poblacionales, es decir, mu1 menos mu2. Y la segunda propiedad nos dice que la varianza vendría a ser la suma de la varianza poblacional 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza poblacional 2 entre el tamaño de la muestra 2, es decir, sigma 1 al cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Entonces, además tenemos que si el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2 son suficientemente grandes y de población infinita, se cumple que nuestra nueva variable, la diferencia de medias, presenta una distribución normal y tiene como media la diferencia de medias poblacionales y como varianza viene a ser la varianza poblacional 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza poblacional 2 entre el tamaño de la muestra 2. Este teorema se aplicará siempre y cuando el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2 cada una sea mayor o igual a 30, puesto que en el caso de poblaciones no normales o poblaciones de las que no sabemos su forma, tenemos que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, tendrá más aproximación a una distribución normal. Es por ello que decimos que la diferencia de medias tendrá una distribución normal cuando cada una de sus muestras tenga un tamaño igual a 30 o superior a este número. Bueno, entrando en el problema 1, tenemos que una agencia de viajes toma muestras de 120 ventas del paquete A y 180 muestras para el paquete B. Además, sus medias poblacionales son iguales y sus varianzas iguales a 320. ¿Cuál será la probabilidad de que las ventas medias del paquete A sean mayor en a lo más 90 unidades que las ventas del paquete B? Ok, tomando en cuenta todos estos datos recopilados, podemos decir que la media muestral 1 menos la media muestral 2 tiene que salirnos menor o igual a 90 unidades. Tenemos para el paquete A una muestra de 120, tenemos una varianza de 320 y tenemos una media poblacional igual a la media poblacional del paquete B. Para el paquete B tenemos una muestra de 180 y una varianza de 320 y también una media poblacional igual al paquete A. Con estos datos podemos empezar a resolver. Para resolver el primer problema usamos la fórmula que pueden ver en pantalla. Z igual a la diferencia de medias de la muestra menos la diferencia de medias de la población sobre la desviación estándar. Luego reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos la siguiente fracción: 90 sobre 37.71236, que nos da el valor de Z igual a 2.38648. Si consideramos que la diferencia de las medias de la muestra es menor o igual a 90, entonces Z será menor o igual a 2.38. Procedemos a buscar el valor de Z en la tabla de distribución normal estándar y nos da el valor de 0.9913. Asimismo, utilizamos el programa GeoGebra para graficar el resultado. En pocas palabras, la probabilidad de que las ventas medias del paquete A sea a lo más 90 unidades que las ventas del paquete B es de 99.13%. A continuación, el problema 2. Esto nos dice que en el Perú el tiempo promedio en el que los turistas recorren un museo es de 45 minutos con una desviación estándar de 15 minutos.
mientras que en Colombia el tiempo promedio es de 30 minutos con una desviación estándar de 20 minutos. Si se escoge una muestra de 35 turistas peruanos y 40 colombianos, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de visita difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más? Para ello nos brindan los siguientes datos. En este caso lo hemos dividido en museo en Perú y museo en Colombia. En el caso de los turistas que visitan un museo en Perú, tenemos una muestra de 35, una varianza de 15 y una media de 45, mientras que en museo en Colombia tenemos una muestra de 40, una varianza de 20 y una media de 30. En este caso nos pide cuál es la probabilidad de que las poblaciones medias muestrales difieran entre 20 minutos o más, por lo cual tenemos que x sub 1 menos x sub 2, que serían las medias de las poblaciones muestrales, sea mayor que 20. Para seguir con la explicación, primero tenemos que corroborar si cumple con la siguiente condición, de que nuestros tamaños de muestra sean mayores o iguales a 30. En este caso, nuestro tamaño de muestra 1 es igual a 35 y nuestro tamaño de muestra 2 es igual a 40. Por lo tanto, sí cumpliría con la condición y se va a suponer que hay una distribución normal. Para ello, vamos a aplicar el método en Z. Entonces nos va a arrojar las siguientes fórmulas. La primera fórmula es la media de la diferencia muestral y esta se va a representar por un mu sub 1 menos un mu sub 2. Según los datos generados por el problema, esta va a ser igual a 45 menos 30, que nos daría igual a 15. Por lo tanto, la media de la diferencia muestral es 15. Siguiendo con la segunda fórmula, esta es la varianza de la diferencia de muestras. Esta va a ser igual a la varianza poblacional 1 entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza poblacional 2 entre el tamaño de la muestra 2. Entonces, reemplazando nuestros datos, nos daría 15 al cuadrado sobre 35 más 20 al cuadrado sobre 40. Entonces podríamos decir que el promedio podría tener una varianza de 16,43. Continuando, como sabemos, nuestro ejercicio tiene una distribución normal, entonces podemos reemplazar en la fórmula Z, que nos dice que es la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales sobre la raíz de la varianza 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza 2 sobre el tamaño de la muestra 1. Reemplazando en esta fórmula con nuestros datos, tenemos que Z es igual a 20 menos 15 sobre la raíz de 15 al cuadrado sobre 35 más 20 al cuadrado sobre 40. De esto nos sale que Z es igual a 5 sobre 4.053 y eso daría un total de Z igual a 1.23. Ahora lo que hacemos, buscamos el 1.23 en la tabla de distribución normal estándar y ahí encontramos que es 0.8907. Hay que tener en cuenta que el valor que nos dan en la tabla es del lado izquierdo. Y haciendo lo mismo usando la aplicación de GeoGebra, obtenemos el mismo resultado, que sería 0.8907. Ahora, para tener la probabilidad final, se depende de la inecuación que se pide, que es la diferencia de las medias muestrales mayor a 20. En este caso nos preguntan que es mayor que, por lo tanto nos piden la cola derecha. Y como había dicho, el resultado que habíamos obtenido es de la cola izquierda, entonces lo que vamos a hacer es restarle la unidad. Nuestra probabilidad final será igual a 1 menos 0.8907 y esto nos da 0.1093. Y bueno, pasando el porcentaje, multiplicándolo por 100, nos da 10.93% de probabilidad. Entonces, la respuesta a nuestro problema sería que la probabilidad de que el tiempo promedio de visita difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más es del 10.93%. Esto fue todo por nosotros, gracias por ver el video.